Seguimos en directo en Ángulo Abierto. Hola de nuevo, señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas si se han incorporado en estos momentos al programa, han visto ese plano general y lo han visto entrar antes. Hola, Natanael Bello. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Bien, estamos bien y vamos a abordar en este segundo bloque dos temas relacionados con la sanidad pública, dos movilizaciones distintas pero que al fin y al cabo pues tienen el mismo camino y la misma finalidad, ¿no? Denunciar pues ese desmantelamiento de la sanidad pública. Dos movilizaciones que se han realizado el pasado fin de semana. El viernes fue una, el sábado la otra. Hablaremos con Marea Blanca, la Marea Blanca Gaditana, y también con el sindicato de enfermería SATSE, porque bueno, una fue concentración a las puertas del Hospital Puerta del Mar, sí, la de SATSE, y concentración inicial y manifestación recorrido después también por las calles, las avenidas de la ciudad de la Marea Blanca, con muchos más colectivos que estuvieron acompañando. Exacto, pues estos últimos, que son los primeros con los que vamos a hablar, con Marea Blanca Gaditana, hablan de una auténtica crisis sanitaria provocada por las decisiones políticas tomadas por la Administración Autonómica, por la Junta de Andalucía. Queremos conocer cómo se ha desarrollado esa movilización y pues bueno, abundar en estas exigencias. Nata. Y lo vamos a hacer con uno de sus portavoces que habitualmente nos atiende, Antonio Vergara, a quien damos los buenos días. Antonio. Buenos días, Natanael. Bueno, hablaba la compañera de desmantelamiento, que es lo que denunciáis. El pasado sábado te pudimos escuchar hablar también de una quiebra de la sanidad pública. En vuestra manifestación, evidentemente, y en el manifiesto argumentabais los motivos de esa protesta y de estos argumentos, pero te preguntamos ahora mismo también en qué os basáis para denunciar esta situación. Hasta ese límite, vamos, venís denunciándola desde hace tiempo, pero hasta ese límite. Bueno, pues nosotros no denunciamos la situación de la sanidad pública el sábado. Llevamos años denunciando el deterioro progresivo. Es decir, desde que una decisión política a nivel nacional decide pagar una deuda que habían contraído los bancos en lugar de proteger el bienestar social, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia, la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, lo que son servicios públicos. Bueno, pues a partir de ese momento, que es alrededor del 2008, se va ocurriendo recortes progresivos hasta el punto de que hemos denunciado desde hace 3 años, 4, que en Andalucía se perdieron 8.000 trabajadores sanitarios. Claro, eso lleva el deterioro de los presupuestos y el deterioro de las plantillas, lleva a un deterioro de la atención sanitaria pública, ¿vale? Bueno, pues al ocurrir la pandemia, al aparecer la pandemia, bueno, pues se origina la tormenta perfecta. Es decir, la llamada telefónica sustituye a lo que es lo normal de una consulta, que es que te vea el médico o la médica y que te asista, te explore y compruebe la gravedad de tu malestar, ¿no? Entonces, actualmente se pretende continuar con esa tradición, y nosotros lo que decimos es que lo que son consultas clínicas, es decir, que yo me encuentro mal, tiene que ser presencial forzosamente. Otra cosa es que yo vaya a repetir una receta o a repetir una baja laboral, es decir, a trámites administrativos que nadie duda que no es necesario la presencialidad. Por lo tanto, consulta clínica, consulta médica tiene que ser presencial y el resto. ¿Y para eso qué hace falta? Personal en la atención primaria. Nosotros lo tenemos estimado en unos 4.000 trabajadores de la atención primaria. ¿Qué van a hacer? Pues los que se contrataron en la pandemia, pues echarlos. 8.000 profesionales sanitarios, ya ha sido anunciado por parte de la Junta de Andalucía, que van a salir despedidos después de haberse entregado plenamente con una, bueno, se les llamó heroicos, una actitud heroica, ¿no? Bueno, pues no se les renueva el contrato. Es decir, cada vez que deciden algo en la Junta de Andalucía es a favor de la privada
y en contra de la pública. Y por lo tanto, nos tenemos que movilizar. Ese es nuestro planteamiento. Son varios aspectos, Antonio. En primer lugar, esa finalización de los contratos el 31 de octubre, esa no renovación de esas contrataciones especiales realizadas para el refuerzo durante la pandemia. ¿Pensáis que sigue siendo necesario que estén esos profesionales y que no se les renueve, y que se les renueve, ¿no? Total y absolutamente, porque es que no hay que olvidar que nosotros, antes de la pandemia, como he dicho anteriormente, denunciábamos el recorte brutal de las plantillas, con especial afectación de la atención primaria, pero también en la hospitalaria, pero la atención primaria es la que más ha sufrido, ¿no? Por lo tanto, antes de la pandemia ya reclamábamos ese número de profesionales necesarios. Entonces, con la pandemia, ven claro que hace falta contratar a estas personas porque, claro, el volumen fue agudo, es decir, 1.000 personas ingresadas en lo que es la provincia de Cádiz en un día. Entonces, la contratación era imprescindible, si no se hubiera hecho crack el sistema, ¿no? Y ahora parece que el que no haya personal en los centros de salud, el que no haya posibilidades de que te asista tu médico, parece que es menos grave, ¿no?, que la pandemia. Y eso no es cierto, porque todo lo que son enfermedades fuera del coronavirus parece que no existen, parece que nunca han existido, y eso es una aberración sanitaria. La atención primaria necesita a esas personas que se van, no ya para atender a la pandemia, sino para atender a las enfermedades fuera del coronavirus que han sido abandonadas en los últimos 2 años. Por lo tanto, rotundamente sí, hay que renovar el contrato a todas estas personas. Colateralmente a todo esto, Antonio, oficialmente no lo hay, pero si se contrata a un número de profesionales para cubrir una situación extrema y bueno, de máxima necesidad, como ha sido la pandemia, al no renovarla a este número de profesionales, se puede decir que la Junta de Andalucía da por, no terminada, pero sí por casi extinguida la necesidad de, bueno, en los hospitalarios durante la pandemia. ¿No hay pandemia ya? Bueno, evidentemente, si no, vamos a ver, es evidente que el volumen de pacientes con coronavirus graves, es decir, aquellos que necesitan ingreso hospitalario, han disminuido sin lugar a dudas por el volumen de vacunación que existe, ¿no? Pero es que parece que la Junta de Andalucía solo reacciona ante la pandemia. Es decir, insisto, que fuera de la pandemia existen millones de situaciones médicas que necesitan atención. Estaría bueno, ¿no?, que estuviéramos discutiendo que no hay enfermedades buenas fuera de la pandemia, ¿no? Es increíble. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que no es en función de atender a los pacientes infectados por el coronavirus, pero ¿qué pasa con las neumonías, con las meningitis, con la cirrosis, con la diabetes complicada? Ya no hay necesidad de estudiar a los pacientes por si tienen un cáncer de colon, Es increíble este debate. Por lo tanto, el coronavirus no es más que una punta de una epidemia, que todo lo hemos vivido en los últimos años y es una sobrecarga, pero otra cosa es lo que es la atención normalizada fuera de la pandemia, donde yo me encuentro mal y necesito que me vea mi médica de cabecera en 24 horas para que averigüe si necesito mayores atenciones o no es grave. Y entonces lo que no puede ser es que me llamen por teléfono a los 14 días para decirme cómo me encuentro. Y en esos 14 días que ha pasado con mi salud, pues es inconcebible. Por lo tanto, los profesionales que son necesarios no están referidos exclusivamente a la pandemia, sino es a la atención sanitaria de la población, que tenemos derecho pleno a tenerla de la máxima calidad. Insistías el pasado sábado en la manifestación en la defensa de la sanidad pública, redundando en ese aspecto de lo público. Estamos hablando y denunciáis ese proceso, que existe un proceso de desmantelación de lo público para favorecer a la sanidad privada. Vamos a ver, es que los hechos son tozudos, ¿no? Resulta que, coincidiendo con el deterioro de la atención primaria, es decir, cuando una persona no se siente bien atendida en el centro de salud, pues aquellos que pueden
lo que hacen es contratar un seguro sanitario privado. El aumento de estos seguros ha sido exponencial. Ahora mismo hay en Andalucía, desde 400.000 que había hace 10 años, actualmente hay 1.300.000 seguros contratados. Es decir, las empresas de seguro están encantadas, hasta el punto de que ya comunico que hay listas de espera en la privada. ¿Vale? Entonces, la estrategia es la misma de siempre. Yo deterioro lo público y favorezco a la privada. ¿Qué ocurre con los presupuestos andaluces que se van a presentar en los primeros días de noviembre? Pues que en esos presupuestos hay una millonada destinada a conciertos privados y no hay ninguna partida para contratar plantillas en la pública. Nuevamente se demuestra que yo quiero que la privada sea la que resuelva la atención sanitaria que necesita la población, y eso es, desde nuestro punto de vista, no cumplir con la obligación que tiene un consejero, que es trabajar por la pública, no en la privada. Si él defiende la privada, pues que se vaya a una empresa privada y deje a alguien que cree en la pública para que ponga a tope nuestras posibilidades, que están como a un 20%. Antonio, pero hasta el punto de llegar a sistemas sanitarios, te pongo el ejemplo, ¿no?, de Estados Unidos, es decir, de privatización prácticamente total, o ese sistema concertado en el que la pública subcontrata servicios. Vamos a ver, es que esto es clarísimo para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que la población no es consciente porque no está metido a tope, lo mismo que me pasaría a mí con otro tema que no fuera el sanitario, ¿no? Las políticas sanitarias que se implantaron con Thatcher en el Reino Unido, es decir, las políticas neoliberales, era empobrecer, vaciar el contenido de la pública, que lo hizo, y aumentar extraordinariamente la privada. El extremo de lo que estamos hablando es Estados Unidos, donde aquel que no puede cubrirse sus posibilidades de atención, pues se muere directamente. Bueno, y entonces cuando nosotros planteamos el tema de la privada aquí es, ¿qué ocurre con los pacientes que no pueden contratar un seguro para complementar la pública? Bueno, pues que sencillamente quedan marginados sanitariamente. Por lo tanto, la dirección que está tomando las estrategias políticas de la Junta de Andalucía, pero no es nuevo, eso ya lo hicieron en Madrid, en Valencia, en Galicia, es decir, que su política la conocemos. Y es un aumento de la privada progresivo hasta llegar ¿a dónde? Hasta donde la población permita. Es decir, pero el ideal clarísimamente es el modelo norteamericano de Estados Unidos. Es decir, por lo tanto, nosotros no podemos esperar a que estemos como en Estados Unidos para protestar, sino decimos, no queremos esta tendencia de aumento de la privada, que están encantados, y la pública, que está todo el mundo deprimido, hastiado, y encima los echamos 8.000, es decir, después de aplaudirlo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una posición absolutamente diferente a la que tiene el gobierno andaluz actual, ¿no? Dos cuestiones más, Antonio, para cerrar. La primera es esa garantía de calidad que también denunciáis de los servicios en esa subcontratación o complemento de la atención de la pública en la privada. ¿Se garantiza esa calidad de los servicios asistenciarios en la privada? Bueno, vamos a ver. Mira, cuando tú vas a un hospital público o a un centro de salud público, tú tienes la garantía de que el profesional que te está atendiendo tiene la formación que tiene, ¿de acuerdo? Es decir, porque la pública controla eso muchísimo, en el sentido de que todos los concursos que existen para contratar a personas, pues hay una seguridad. Cuando a ti te atiende alguien en un sistema privado, yo no digo que no esté preparado, digo que el paciente, el ciudadano, no tiene la garantía de qué tipo de formación o cualificación tiene la persona que está enfrente. Pero es que además vuelve a haber hechos, no opiniones sobre esta historia. Resulta que en el hospital de Lepe se contratan, ya sabéis, que otra de las decisiones a favor de la privada es que los médicos de cabecera tienen que derivar a sus pacientes a hospitales privados, en este caso de la empresa Pascual. Bueno, pues resulta que algunas especialidades, en concreto 7 especialidades, a las que obliga la consejería a derivar a los médicos de familia al hospital privado, no existen esas especialidades.
Es decir, los hechos son contundentes. Yo mando a una especialidad, a un hospital obligadamente privado, y resulta que a la especialidad que la mando, endocrino, no sé exacto, cualquier, pues no existe. Entonces, no es que haya falta una auditoría, es que sencillamente no existe esa especialidad. ¿Cómo es posible que la consejería me obligue como médico de familia a derivar a un hospital, a una especialidad que no existe? Bueno, pues esa es la demostración de que por encima de cualquier valoración usted tiene que derivarlo a la privada y punto. No estamos de acuerdo. Hay otra cuestión también que pusisteis, y para terminar, el otro día, el pasado sábado, que le pusisteis vos, y es, bueno, esa visión, esa percepción y contraste entre la inauguración de monumentos. Se inauguró en la última provincia que quedaba, en Sevilla, de esas manos aplaudiendo, ¿no?, como lo tenemos aquí en la Avenida de la Sanidad Pública, y la compañera Teresa Almagro, portavoz también de Marea Blanca, lo calificaba o decía que el cinismo no tiene fronteras, ¿no?, un poco con el contraste de inaugurar los monumentos en reconocimiento, como lo has dicho tú, a los héroes de la pandemia, y también el despido de 8.000 profesionales en pocos días de diferencia. Efectivamente, el cinismo político, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estoy alabando emocionadamente a unos profesionales que los estoy expulsando, ¿no? Es decir, bueno, mayor cinismo político no lo encuentro, ¿vale? Pero insisto que la necesidad de profesionales sanitarios, desde luego con aplausos, porque en cualquier caso son los que mantienen el sistema, cuidado, lo han pasado muy mal, pero fuera de la pandemia también se pasa muy mal, porque hay una sobrecarga. No te olvides que los médicos de familia tienen a veces a la misma hora 3 pacientes apuntados. No es que tengan pocos minutos, sino que a las 9 tengo 3 personas citadas, porque la sobrecarga es tremenda, ¿no? Todo esto antes de la pandemia. Entonces ahora parece que eso se ha resuelto. No, la situación es la misma. ¿Y qué ocurre? Que los profesionales estos que aplauden y hacen monumentos, pues están pidiendo prejubilaciones antes de... No pueden más. Tengo amigos y amigas como poder, yo soy del gremio, y están desesperados, no pueden más, no pueden resistir la dinámica de absoluto sobrecarga para no hacer bien su trabajo. Los que quieren hacer bien su trabajo no pueden. Y eso profesionalmente no te puedo imaginar el efecto que hay sobre tu moral y sobre tu ánimo, ¿no? Pues Antonio Vergara, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ángulo Abierto, y sobre todo comentar y de alguna manera repetir también las apreciaciones, las valoraciones que realizasteis ya, tanto en el manifiesto como en las declaraciones que realizasteis en la propia manifestación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos voz, que es muy importante. Bueno,